The fall is coming, I can feel it. Hola amigos y amigas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Si es la primera vez que me veis, yo soy Mary y en el vídeo de hoy os traigo una rutina de limpieza de esas que tanto nos gustan para motivarnos un poquito a limpiar nuestro hogar. Y la verdad es que me hacía falta ponerme a limpiar mi casa porque estas semanas la hemos tenido muy abandonada, porque hemos tenido un problema de salud en la familia y bueno, pues yo estaba centrada en ese tema. Pero bueno, ya todo está mejor y estoy más tranquila porque poco a poco se va solucionando. Ya sabéis que yo no soy de contaros rollos ni contaros mi vida, pero quería daros las gracias por todos los mensajes de cariño, de apoyo y de comprensión a raíz de la última publicación que hice. Y realmente pues es que yo os siento como mi familia y sé que muchos de vosotros os preocupáis de corazón. Así que de nuevo muchísimas gracias, que os quiero mucho y no he podido contestar todos los mensajes, pero los he leído todos y os pido perdón porque tengo muchísimos mensajes por responder, tanto comentarios de aquí de YouTube como mensajes privados por Instagram. De verdad que contesto todo lo que puedo y os pido perdón porque cada vez me resulta más difícil. Y también quiero aprovechar para deciros que si alguno de vosotros está pasando por un problema de salud, ya sea que lo estéis pasando vosotros o un ser querido, deciros que os mando toda mi fuerza, todo mi amor y toda mi buena energía, que es muy difícil seguir adelante, trabajar, llevar una casa, vivir en general, pero hay que hacerlo. Así que os mando un abrazo muy grande, todo mi amor, toda mi fuerza y toda mi buena energía. Hoy voy a empezar por el estudio que le hacía falta. Y os quiero dar un truco que yo hago para limpiar los muebles lacados. Sabéis que a veces se le quedan como marquitas. Si son arañazos, eso ya no se va, es más difícil, pero no sé si os pasa que a veces se queda alguna marca que no se va con un producto normal. Pues podéis utilizar la piedra blanca o la pasta rosa de Pink Stuff. A mí personalmente, mirad, no sé si veis esa marquita, pues va a desaparecer en un momentito. Y ya os digo, tanto la piedra blanca como incluso el Cif crema os va a ir bien, pero es que esta pasta para mí, para estas cosas, es la mejor y me gusta muchísimo. Así que tanto en tapicerías de polipiel como pues esto, marcas en muebles que tú limpias con producto y no se van, pues con este producto salen sin ningún tipo de esfuerzo. Este producto antes costaba mucho de encontrar, pero hoy en día lo venden en muchos sitios, en Teddy, en Action, en Primaprix, incluso en Amazon. Así que de verdad os lo recomiendo. Todos los productos de Pink Stuff son buenos, pero a mí el que más me gusta es la pasta rosa. Lo único que tenéis que tener en cuenta es que es un producto que se tiene que aclarar. Y bueno, os quería contar algo que me ha salvado estos últimos días, que como yo digo he hecho servicios mínimos,
porque no he podido más. Y realmente pues pensaréis que la casa o la habitación tampoco estaba tan sucia, y el motivo es porque no hay muchas cosas por el medio. Nosotros en casa siempre intentamos no tener cosas en medio siempre que se pueda, por supuesto, y si utilizamos algo, devolverlo a su lugar, y es una forma de que todo se vea más o menos limpio. Si os fijáis, cuando una casa está muy desordenada, parece que esté muy sucia, y a lo mejor realmente no lo está tanto, pero es todo por el desorden. Entonces creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y nos va a ayudar a que nuestra casa se vea limpia, aunque en realidad no lo esté tanto. Así que creo que es muy importante mantener el orden en medida de lo posible, porque va a hacer que todo se vea mucho mejor. A los paneles blancos de la pared normalmente una vez a la semana les paso el plumero para ir manteniendo, y la verdad es que se mantienen muy bien. Y si no, les paso una bayeta un poco húmeda y quedan perfectos. La verdad es que cuando mi marido los quiso poner, yo pensaba que igual pues la limpieza sería un poco complicada, pero en absoluto se limpian muy rápido y no dan mucha faena ni nada, y además tampoco cogen demasiado polvo. Para limpiar el escritorio he utilizado el multiusos de Fabulosa, que os enseño siempre, y es el que he utilizado también en el mueble blanco. Lo compro en Action, muchos de vosotros ya lo conocéis, pero últimamente me estáis preguntando bastante por este producto, así que lo vuelvo a decir, es de Action. Y hace poquito cambiaron el formato, ahora lo han hecho más grande y un envase diferente, pero es el mismo producto. Mi escritorio es de madera, aunque está barnizado, y este producto va de maravilla porque sirve para todo. Eso sí, la alfombrilla que tenemos aquí en la zona donde tenemos el teclado y el ratón para proteger un poco más el escritorio es de polipiel. Y bueno, así para ir rápido le doy con el multiusos, pero siempre quedan manchitas que no se van, así que utilizo la pasta rosa de Pink Stuff, o el Cif Crema también os sirve, o la piedra blanca. Para las pantallas utilizo este limpiador de pantallas de Mercadona, aunque este monitor del ordenador es horroroso porque la pantalla es mate y las huellas como que se quedan súper marcadas y es muy difícil quitarlas. No sé si alguien tiene este tipo de pantallas, pero es que en comparación a las teles, que son como un espejo, se limpian mucho más fácil, y esto es que me da la sensación de que siempre tiene huellas. Y así como anécdota os cuento que limpiando ese altavoz, no sé qué toqué porque lo limpié como siempre, pero hoy al encenderlo no funcionaba. Lo hemos estado mirando mi marido y yo porque, no sé, es como si se hubiera roto. No ha habido manera de hacerlo funcionar, así que menos mal que tenemos los auriculares, porque si no, no habría podido editar este vídeo. Vale, para muebles de madera, ahora que me estoy viendo limpiar esa parte con la pasta rosa, si tenéis alguna mancha resistente que no se va con un producto normal, podéis darle con mucho cuidado con este tipo de productos, pasta rosa, piedra blanca y demás, pero en este caso con cuidado porque, como os he comentado, el mueble está barnizado y si frotas mucho te puedes llevar el barniz. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at these beautiful stars, I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, nothing can break me.
Y para acabar paso el aspirador por toda la habitación, sobre todo por esta zona de debajo del escritorio, que al tener la torre del ordenador y demás aparecen muchísimas pelusas. Aprovecho para deciros cositas por las que me preguntáis mucho de esta habitación. El puff es de Action y hace poquito lo volví a ver. Durante mucho tiempo no lo tenían porque se agotó enseguida, pero en algunas tiendas lo he vuelto a ver. El olivo es de Amazon, es artificial de 2,10 metros, pero es súper realista. Yo le puse musgo marrón, que también compré en Amazon. Y el macetero, que es de Action y me costó baratísimo. La luz que tengo detrás del olivo es una lámpara Fado de Ikea, que la tengo en el suelo, es toda una bola de cristal, y le puse una bombilla que cambia de color. Y el sofá cama, que es de venta única, y después de tenerlo durante muchos meses os puedo decir que estoy muy contenta. Y las calabacitas, que también son nuevas, las que tengo en el centro blanco del mueble, que son de Amazon. Si queréis saber de dónde es cualquier otra cosa, dejádmelo en comentarios. Bueno, y ahora me voy al salón, que como veis ya tenemos alfombra nueva. En el último vídeo de limpieza fuimos a comprarla, la colocamos, así que si no lo habéis visto os invito a que vayáis a verlo. Lo que está más desastroso es el sofá, sobre todo por las mantas y demás. Tenía que pasar el aspirador porque estos días es que apenas lo he pasado. Y se nota muchísimo. Siempre os digo que esto tengo que hacerlo cada día porque como esté 2 días sin pasar el aspirador, en una casa con 2 perritas se nota. Y ahora a colocar los cojines, que esto es lo que más gusto me da hacer porque el salón cambia completamente. Y mi marido y yo nos pasamos el día, él quitando cojines y yo poniendo cojines. Y ya con el sofá bien colocado me paso a limpiar la mesa, que me estoy fijando que desde aquí parece que esté limpia, pero os aseguro que estaba súper sucia, que las mesas de cristal se ensucian enseguida. Yo la suelo limpiar con este limpiacristales de Mercadona, que es en aerosol, y los cristales y los espejos los deja espectaculares. Y con una bayeta de microfibra de estas especiales para cristales. Este tipo de bayetas son las que más me gustan para limpiar los cristales y los espejos porque no dejan nada de pelusa.
Ahora voy a apartar la mesa para poder aspirar por debajo. Esto no lo hago cada día porque, bueno, pues tampoco creo que sea necesario, pero sí que una vez por semana me gusta apartarla para aspirar bien toda la alfombra por debajo. Todos los días aspiro la alfombra por alrededor, que es donde pueden caer migas de comer o bueno, un poco más de suciedad. Pero una vez a la semana sí que me gusta separar la mesa para poder aspirar bien. Todavía no hemos reparado el forro de la mesa que cuelga. No sé qué hacer, si pegarlo o graparlo. Tengo que pensar. Y nada, esta alfombra la verdad es que estoy muy contenta porque al ser de pelo corto la limpieza es mucho más fácil. Por si alguien no ha visto el vídeo anterior, es de IKEA, el modelo estoense en color blanco hueso, de 2 metros por 3 metros y nos costó 129 €. I'm running in circles around you. And I know I've been acting strange for a while, but I want you close, ooh, closer than before. And no one knows, ooh, that I want you close. I'm not I just need you to know that I want you close, ooh, closer than before. I know that we've been through a lot, now we're hiding in the crowd. I'll be whatever you want me to be, you know I'm on your side. And I feel like I'm running in circles around. Y ahora me voy a la cocina, ya me he puesto una serie y lo primero que hago es meter todo lo que pueda en el lavavajillas, que lo tenía casi lleno, y así ya lo puedo poner en marcha para que vaya adelantando mientras yo voy limpiando otras cosas. Por cierto, estad muy atentos porque muy pronto vamos a hacer otro sorteo. Ya sabéis que siempre voy haciendo sorteos de vez en cuando en el canal y que para participar es muy importante estar suscrito al canal. Quería haberlo hecho antes, pero como os he comentado, septiembre no acabó demasiado bien, por lo que pues no he podido, pero muy prontito os anunciaré el nuevo sorteo. Ahora que estoy fregando, os comento que en el último vídeo, mirad, estoy viendo la mosquina, es que tengo la cocina con las mosquitas esas de la fruta, que yo no tengo fruta, os lo comenté en la última compra, pues todavía no se me han ido. Yo creo que vienen del fregadero. De vez en cuando he hecho vinagre y eso y parece que no hay tantas, pero ahora otra vez han vuelto a aparecer y de vez en cuando siempre hay alguna mosquita por ahí. Bueno, en el último vídeo de limpieza me preguntabais por los dispensadores de la cocina porque los he cambiado y os quería contar porque no son unos dispensadores como tal. Yo los compré porque bueno, venían con producto, era una crema de manos y un jabón de manos de la marca Ouai, no sé si se pronuncia así. Bueno, el caso es que me encantaron los envases y los quise comprar. El producto me gustó muchísimo y cuando se me acabó pensé, no puedo tirar esto. Entonces los cambié por los de cristal que tenía, que también me gustaban mucho, pero estos me gustan mucho más y me apetecía cambiar también, así que bueno, pues de momento los puse aquí. En el más clarito tengo el jabón de manos y en el que era la crema de manos he puesto el Fairy. Los compré por internet en una página que se llama Niche Beauty y bueno, ya os hablaré un poco más de ellos en el próximo vídeo de productos terminados. Closer than
Mi placa es de inducción y la limpio con este limpiador de placas en spray de Mercadona. Es 3 en 1, la limpieza es muy rápida, la deja muy brillante y no la raya y tiene un efecto protector. Para el día a día me encanta y cuando hay una mancha más incrustada utilizo el Fizz. Bueno, ahora voy a limpiar las encimeras y por lo menos una vez a la semana me gusta quitar las migas de la tostadora, aunque es muy difícil limpiarla por dentro del todo. Si alguien tiene algún truco, por favor que me lo diga. Pero bueno, por lo menos la sacudo bien y elimino el exceso de migas que van quedando. Las encimeras de la cocina también las limpio con el multiusos de Fabulosa. Mi encimera es de Silestone, lo he dicho muchas veces, que no sé si es que hay diferentes tipos de Silestone. Yo creo que sí, porque alguna vez lo he comentado y me habéis dicho que alguno de vosotros tiene Silestone y estáis muy contentos. Yo con el mío estoy muy descontenta, la verdad. Me ha salido muy malo, no sé si es que me pusieron uno de muy mala calidad, no lo sé, pero yo siempre voy con mucho cuidado a la hora de limpiarlo. Tengo marcas que parecen manchas y no se van, no sé de qué son esas manchas. Es muy delicado, al mínimo golpe se me ha picado. Y bueno, pues la verdad es que yo no volvería a repetir con este material. Entonces, bueno, en el tema de la limpieza, pues utilizo este producto y lo deja genial. Ya os digo que lo podéis utilizar en cualquier tipo de superficie. Texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, take you off, I came in way too strong, cannot keep it low key, got me drugged, your pheromones hit the roof, auto, your taste, it's really a bad reception out there, where you heading, why in gravity pulling you in. Una de las cosas que tenía que limpiar urgentemente era el microondas, porque mirad cómo está. Y para limpiarlo yo siempre lo hago de esta forma. En un bol pongo agua y o bien vinagre de manzana, en este caso he utilizado vinagre, o bien limón. Hoy no tenía limón, así que utilizo vinagre, pero queda bien de las dos maneras. Lo pongo a calentar 7 minutos. Y ya está, una vez ha pasado este tiempo, ya veis que se ha formado todo el vapor. Hay que sacar el recipiente con mucho cuidado de no quemarnos porque está muy caliente. Y ahora simplemente con una bayeta mojada bien escurrida limpiamos todo el interior, las paredes, el techo y la puerta. Después es muy importante secarlo bien para que no queden marcas. Y bueno, vais a ver lo bien que queda. La verdad es que es una forma muy rápida y muy fácil de limpiar el microondas sin ningún tipo de producto químico, ya que bueno, pues es un sitio donde calentamos alimentos y yo creo que es mucho mejor así. Después en el fregadero limpio el recipiente que he utilizado o lo meto en el lavavajillas, en este caso lo friego a mano. Y también friego a mano el plato giratorio de cristal.
Y ahora ya puedo limpiar el fregadero. Siempre limpio este tapón donde se queda la comida y demás. No soy capaz de limpiar el fregadero sin limpiar este tapón, no sé, es una manía mía. Además creo que es importante hacerlo. Y nada, el fregadero lo limpio con Cif. Este es el de limón, que ya sabéis que es mi favorito, huele increíble. Y además es que lo deja súper limpio y con un olor muy muy bueno. Es un producto que os va a ir genial para limpiar el fregadero, tanto si es de acero inoxidable como el mío, o si lo tenéis de resina. Hace unos días llovió mucho y las tuberías hacen mal olor. La verdad es que se nota y yo siempre hago este truco y es infalible. Pongo un poquito de bicarbonato, vinagre, en este caso de manzana, y después un buen chorro de agua hirviendo. Y de verdad es que se van los malos olores de las tuberías. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm into deep into this flow. A zero-sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless, can't get enough. También le doy un poquito a esta zona con el plumero a los cuadros y a las lámparas colgantes, y también limpio la barrita. La verdad es que poner esta barra aquí fue una de las mejores cosas que hicimos en la cocina, porque aunque solo es para una persona, yo la utilizo mucho, sobre todo cuando desayuno o como sola. Y además hacerla fue muy sencillo y económico porque solamente es un tablero y 2 patas que compramos en Leroy Merlin. El pie metálico del taburete de la cocina es importante limpiarlo a menudo porque se ensucia mucho. Primero le paso el plumero y después lo limpio con el multiusos de Fabulosa, que deja el acero inoxidable súper limpio. Y también aprovecho para limpiar esa esquina de debajo de la mesa con una toallita, porque como tiene las patas, el aspirador no cabe y bueno, mirad toda la pelusa que se acumula. Y por último, un repasito a los muebles de la cocina y a la campana extractora, porque los muebles son de alto brillo, la campana es de cristal y se quedan las huellas muy marcadas. Para limpiarlo utilizo esta mezcla de agua con alcohol. Y para mí es lo mejor que hay porque al llevar el alcohol no hace falta secar y quedan súper limpios y sin ningún tipo de rastro. Y aquí tenemos a Diva que me está haciendo compañía. Bueno, en realidad me está pidiendo comida y no es que no le dé de comer, está súper bien alimentada, pero es que ella siempre está pidiendo comida. Ella es así. I'm like an outcast from pillar to post. There's no denial, I'm chasing ghosts. I'm like an outcast from pillar to post. Hitting you up, but I'm stuck on hold. It's really a bad reception out there. Where are you headed? Y para acabar me voy al baño. Lo primero que voy a hacer es pulverizar este desinfectante de baños de Mercadona por el inodoro, y en la taza voy a echar un chorro de este gel de flor de cerezo que también es de Mercadona y me encanta cómo huele, y voy a utilizar un sobrecito de polvos activos que también son de Mercadona para hacer una limpieza un poco más profunda. Estos productos hay que dejarlos actuar para que hagan su efecto. Y lo que voy a hacer es repartir un poco la espuma por todo el interior y dejar la escobilla sumergida para que se limpie en profundidad. Mientras tanto voy a limpiar el lavamanos y el espejo. El lavamanos me gusta limpiarlo con Cif. La verdad es que este producto es un antical maravilloso y además es el de limón, así que deja un olor a limpio y a fresco. Limpio bien el lavamanos y la grifería con el Cif y una esponja. También desenrosco el tapón del desagüe para limpiarlo bien por debajo y por toda esa zona.
que es donde se acumula mucha suciedad. Después lo aclaro y es muy importante secarlo para que no queden gotas de agua y después se conviertan en marcas de cal. También aprovecho para darle a la pared de esta zona porque es una pintura lavable y también antihumedad que es especial para poder poner en los baños. De todas formas, en general haría falta pintar toda la casa porque ya hace 5 años que no se pinta y quieras que no, pues hay zonas donde ha saltado la pintura y demás. Ya los productos han hecho su efecto, así que acabo de limpiar todo el interior con la escobilla y después limpio el resto del inodoro con papel de cocina. Ya sabéis que yo siempre lo hago así, esto es muy personal. No por nada, sino porque para mí es más cómodo, así cuando termino tiro el papel y no tengo que estar lavando la bayeta por separado ni nada, y me resulta mucho más cómodo hacerlo así. Just look at me, I'm a ghost with nothing left. Hollow, emptied out, what got lost can't be found. You stole every bit of me, now I can't remember. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os haya motivado a limpiar vuestro hogar, que os hayáis sentido acompañados en esas tareas que a veces tanto nos cuestan. Sobre todo, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme vuestro like y suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo un día más, os deseo lo mejor, os mando un besito muy grande y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Chao.